Muy buenos días, hoy vamos a hablar del paciente con insuficiencia hepática aguda y crónica. Ya para iniciar en relación a la insuficiencia hepática aguda, podemos decir que es aquella en la cual se refiere a un desarrollo de una lesión hepática grave que se acompaña de signos de encefalopatía hepática y alteración de la función sintética del órgano en cuestión, es decir, del hígado, en la cual uno va a medir el RIN o índice internacional normalizado, que va a ser mayor a 1.5. ¿En quiénes debemos pensarlo? En todos aquellos pacientes sin antecedentes o sin diagnóstico de cirrosis ni enfermedad hepática preexistente. Si bien el curso que diferencia la enfermedad aguda de la crónica varía entre diferentes autores, uno podría tomar una duración estimada menor a las 26 semanas, es decir, 6 meses. La insuficiencia hepática aguda también puede ser diagnosticada en pacientes con enfermedades crónicas como enfermedad de Wilson que no hayan sido diagnosticadas previamente o virus de la hepatitis B adquirida en forma vertical, es decir, a través del canal del parto, o hepatitis autoinmunes en quienes pueden haber una cirrosis subyacente siempre que la enfermedad se haya reconocido en las 26 semanas previas. Por otro lado, se consideran que los pacientes con hepatitis alcohólica grave aguda, incluso si es diagnosticada durante un periodo menor a las 26 semanas, tendrían una insuficiencia hepática crónica aguda, ya que la mayoría tienen el antecedente prolongado de consumo excesivo de alcohol, que es un detalle no menor y a tener en cuenta. ¿Por qué es importante su diagnóstico? Porque en realidad tienen una alta mortalidad y por consiguiente un diagnóstico precoz salva vidas. Además, la podemos dividir en tres tipos de entidades. Aquellas hiperagudas, es decir, con una duración desde el inicio de los síntomas al diagnóstico menor a 7 días. Las agudas, que son de 7 a 21 días, y las subagudas, que son de más de 21 días hasta menos de 6 meses. Esto también tendría relación o importancia en cuanto a la división, puesto que las insuficiencias hepáticas agudas, hiperagudas y agudas suelen tener más síntomas neurológicos por edema cerebral que no se ve en las de evolución subagudas, que asemejan algunas de ellas a presentaciones de tipo crónicas, como es la manifestación de hipertensión portal o eventualmente una insuficiencia renal en aquellos pacientes que desarrollan síndrome hepatorrenal. En cuanto al agente etiológico, la hepatitis viral y la inducida por fármacos son las causas más comunes de insuficiencia hepática aguda en el adulto. A su vez, va a depender de qué población estemos estudiando o dónde nos encontremos. Es así que, por ejemplo, en Australia, el Reino Unido, Estados Unidos o Europa, la causa más frecuente de insuficiencia hepática va a ser la inducida por fármacos, mientras que en Asia o en África predominen los cuadros de hepatitis viral. Si nos centramos en los medicamentos, la causa más frecuente de intoxicación aguda es el paracetamol o el acetaminofeno. En muy menor medida tenemos, por ejemplo, al uso de quimioterapia o inmunosupresión, que como efecto adverso puede generar un fallo hepático agudo. Y acá entre comillas les puse hongos porque, por ejemplo, la intoxicación con amonita faloides es una causa de fallo hepático agudo y por consiguiente uno debería reconocerla. Mientras que dentro de las hepatitis virales, bueno, hay varios virus que pueden generar este cuadro. En los niños el más frecuente será el A, en los adultos, sobre todo en relación a parejas sexuales, compartir jeringas por adicciones y demás, estarán lo que es el virus B, el virus C, el virus D, el virus E, entre otros. Ahora bien, la insuficiencia hepática aguda es una complicación rara en el caso, por ejemplo, de infecciones por virus herpes simple tipo 1 y 2. No obstante, sobre todo se relacionan o tienen una mayor predisposición en aquellos pacientes con inmunosupresión. Acá lo que figura como DILI sería la injuria hepática secundaria a drogas, donde podemos incluir a un número enorme de antibióticos, antiinflamatorios no esteroides o anticonvulsivantes cuyo metabolismo es
a partir del hígado y por consiguiente incluso interacciones medicamentosas pueden hacer que valores de estos fármacos se eleven y generen toxicidad hepática. Abajo dice ojo, y esto de ojo es porque uno debería tener en cuenta siempre las hierbas y suplementos dietarios, que si uno no interroga en la anamnesis uno pierde ese dato y ese puede ser el dato de inicio para desencadenar qué llevó al paciente que tengo enfrente a tener una injuria hepática aguda o a un fallo hepático agudo. Por otro lado, tenemos a la hipoperfusión, es decir, a la hipotensión sistémica sostenida, que puede ser multifactorial, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca, por sepsis o un shock séptico, por algunos fármacos o por complicaciones, por ejemplo, trombosis de la vena hepática, como es el síndrome de Buchiari o enfermedad veno oclusiva, o drogas que son vasoconstrictoras como la cocaína o la metanfetamina, entre otras, que lo que generan es esta hipotensión sostenida que daña a la glándula y ese daño genera este fallo hepático agudo. Por otro lado, tenemos qué manifestaciones clínicas va a presentar el paciente o qué síntomas. Y la verdad que al inicio de la enfermedad muchos de ellos pueden ser inespecíficos, donde se incluyen la fatiga o el malestar general, el letargo o la somnolencia extrema, la pérdida del apetito, náuseas o vómitos, dolor en el hipocondrio derecho, prurito, pueden o no estar acompañados de ictericia, algunos pueden ser anictéricos al inicio y ulteriormente agregarla, y pueden tener distensión abdominal cuando tienen como complicación una hipertensión portal que genera citis. En relación al examen físico, a medida que avanza la insuficiencia hepática, los pacientes que inicialmente estaban anictéricos pueden desarrollar la ictericia, como les dijera previamente, y aquellos con cambios sutiles en el estado de ánimo, por ejemplo letargo o dificultad para dormir, pueden confundirse o, en un estadio más tardío del cuadro neurológico, agregar coma. Estos hallazgos al examen físico se denominan encefalopatía hepática y es una de las características definitorias que define a la insuficiencia hepática aguda. Los hallazgos en los pacientes con encefalopatía hepática pueden ser variables, desde cambio de comportamientos hasta coma, como figuran del grupo 1 al 4. Grupo 1, cambios en el comportamiento, confusión leve, dificultad para hablar, presencia de trastornos a nivel del sueño, incluida la inversión del sueño, es decir, alteración del ritmo sueño-vigilia, duermen de día y se despiertan de noche. El grado 2, letargo o confusión. Grupo 3, marcada confusión o estuporoso, habla incoherencias, duerme pero se despierta ante la estimulación. Y el grado 4 de encefalopatía hepática, que es aquel grado en la cual hay coma, en la cual el paciente no responde al dolor y en quienes eventualmente pueden incluso presentar posturas de decorticación y de cerebración que lo verán en el módulo de neurología. Ahora bien, el grupo 1 y 2 no tienen manifestaciones de edema cerebral, pero vemos que el 25 al 35% de los grupos 3 y el 75% de los que pertenecen al grupo 4 de estos pacientes tienen edema cerebral que como consecuencia conduce a un aumento de la presión intracraneal. Este aumento de la presión intracraneal puede acompañarse de lo que se llama tríada de Cushing, que es tener hipertensión sistémica, bradicardia y depresión respiratoria, o como forma de manifestación expresarse a través de convulsiones o reflejos anormales a nivel del tronco, dentro de los cuales podemos eh, evaluar el reflejo oculocefálico, el corneal, el mandibular, entre ellos. Otros hallazgos que puede tener el paciente, como dijimos previamente, es la presentación o la manifestación de ictericia, como coloración de piel y mucosas amarillenta, lesiones cutáneas que pueden ser sugestivas, de zóster o de la familia de los herpes, característicamente estas lesiones vesiculares, al igual que la fiebre. Esta sensibilidad o un dolor exquisito a nivel del hipocondrio derecho, hepatomegalia, también pueden ser otra forma de manifestación clínica, al igual que la citis,
por hipertensión portal, o signos de depresión de volumen intravascular, como es la hipotensión ortostática, es decir, este cambio o este descenso de la tensión arterial sistólica de más de 20 milímetros de mercurio, de la diastólica más de 10, o el aumento de frecuencia cardíaca mayor a 20 latidos minutos cuando el paciente pasa de una postura que está en decúbito a una supina. En cuanto al laboratorio o los hallazgos de laboratorio más relevantes, por supuesto, el tiempo de protrombina estará prolongado, puesto que es uno de los 3 criterios que uno utiliza para hablar de fallo hepático agudo, con este RIN o índice o relación normatizada internacional mayor a 1.5, niveles elevados de aminotransferasas, es decir, GOT y GPT, a menudo marcadamente elevadas, depende de qué entidad uno piense, mayor a 250, mayor a 1000, mayor a 2000 o mayor a 4000, que también son sugestivos estos valores de ciertas entidades que se comentarán más adelante. El nivel de bilirrubina suele estar elevado, el recuento plaquetario puede o no estar disminuido, y esto es variable y puede tener que ver también con la evolución de la enfermedad. Cuando hay plaquetopenia, sobre todo cuanto más plaquetopenia hay, puede estar asociado a signos o ser sugestivo de hipertensión portal. Ahora, la disminución de los niveles de aminotransferasa GOT-GPT, si bien puede indicar una recuperación espontánea, también deberíamos tenerlo en cuenta, puesto que podría indicar un empeoramiento de la insuficiencia hepática por pérdida de la masa de los hepatocitos. Esto es un dato que no es menor porque cambia el pronóstico del paciente y el tipo de abordaje. Por último, en pacientes que están mejorando, la bilirrubina y el tiempo de protrombina, es decir, el RIN, disminuirán o tenderán a normalizarse en un periodo de tiempo que es muy variable y dependerá del agente etiológico que le dio origen al cuadro. Como otros hallazgos de laboratorio, podemos objetivar anemia hemolítica, aumento de la urea y creatinina en el síndrome de hepato renal, aumento de las enzimas pancreáticas como la amilasa y lipasa, la hipoglucemia como manifestación sistémica de fallo hepático, hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipopotasemia, acidosis o alcalosis dependiendo de qué le dio origen, niveles elevados de amonio porque el hígado deja de depurar, y niveles elevados de lactato deshidrogenasa, que también uno tendrá en cuenta como variable, puesto que ya sabemos que es inespecífico, pero podría indicar, por ejemplo, factor pronóstico en algunos casos. Es así como, por ejemplo, uno puede evaluar patrones, por ejemplo, el patrón característico de la intoxicación con paracetamol o acetaminofeno es un nivel muy alto de aminotransferasas que pueden llegar a ser mayores a 3.500 unidades internacionales por litro, con una bilirrubina baja y un RIN muy alto por esta falla hepática, que puede no acompañarse en un porcentaje variable de casos de falla renal por también toxicidad de la medicación en sí. Por otro lado, tenemos lesión hepática isquémica, que es la característica diferencial. Va a ser un nivel muy elevado de GOT y GPT, que van a rondar de las 25 a las 250 veces el límite superior de la normalidad, con también acompañados de niveles séricos elevados de LDH como enzima inespecífica, pero sí pronóstica, como mencionara previamente. Por su parte, el patrón de virus B suele tener niveles de GOT y GPT de 1000 a 2000 unidades internacionales por litro, con niveles de ALT más alto que la AST, es decir, GPT más que GOT. Por su parte, la enfermedad de Wilson, el patrón que va a tener es que puede o no estar acompañado de anemia, en este caso la anemia va a ser hemolítica con CUMS negativa, con niveles de transaminasas menores a 2000 unidades internacionales por litro, con una relación AST sobre LT, o sea, GOT sobre GPT mayor a 2. Una fosfatasa alcalina normal o marcadamente disminuida, y puede no tener insuficiencia renal, que es rápidamente progresiva con niveles bajos de ácido úrico. Dentro de la entidad
denominado síndrome HELP o hígado graso agudo del embarazo, las características van a ser transaminasas menores a 1000 unidades internacionales por litro, con una bilirrubina elevada, con un recuento bajo de plaquetas. Por eso el HELP significa hemólisis, elevación enzimática del hígado y plaquetopenia. Por último, la familia de los herpes suele tener marcada elevación de las enzimas hepáticas GOT y GPT con leucopenia, y la bilirrubina suele ser normal a baja. En cuanto a los exámenes complementarios o a las imágenes que se utilizan, el estudio por excelencia, que es de bajo costo y relativamente buena accesibilidad, es la ecografía abdominal con Doppler, que suele ser la modalidad inicial de valoración de esta insuficiencia hepática aguda, y ulteriormente uno evaluará si es o no necesario un estudio más complejo como una tomografía o una resonancia. Las características de la tomografía abdominal a menudo revela un hígado que parece menos denso que el músculo esquelético, pero dentro de los otros hallazgos se pueden incluir un parénquima hepático heterogéneo, la presencia de hepatomegalia en agudo, la evidencia de ascitis o de infiltración maligna de la glándula, la evidencia de oclusión de la vena hepática, eh, a fin de lo cual uno debería usar contraste y esa ser la limitante en el uso del estudio, puesto que algunos pacientes presentan insuficiencia renal o uno puede desencadenar en relación al contraste administrado cierta predisposición para que desarrolle síndrome hepatorrenal con cierta mortalidad elevada, y por lo cual uno no lo recomendaría como estudio inicial. Siempre que un paciente viene encefalopático, uno va a descartar la patología estructural, por lo cual las neuroimágenes, como son la tomografía de cerebro o la resonancia nuclear magnética de cerebro, pueden ser exámenes complementarios a tener en cuenta. La resonancia, por supuesto, va a objetivar mejor el edema cerebral, no así la tomografía, que lo que va a avisarnos es, bueno, cómo están los ventrículos, si tiene áreas de isquemia o no, si tiene sangrado, como otros diagnósticos diferenciales de la encefalopatía per se. Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico de falla hepática aguda? Bueno, esta, por definición, va a tener que tener estas características: una aparición reciente de síntomas, es decir, una duración menor a 6 meses, en la cual hay cambios en el estado mental, que es la encefalopatía, que puedo no presentar ictericia, en realidad que al inicio puedo no presentarla, en la evolución lo va a presentar en general, con un dolor en el hipocondrio derecho, y que deben considerarse también pacientes con síntomas inespecíficos de la entidad, como son la presencia de náuseas, de vómitos, de malestar general. Por lo cual la evolución o la evaluación en realidad del paciente debe incluir tanto pruebas hepáticas séricas, como son el dosaje de AST como ALT, la fosfatasa alcalina, la gamma GT, la bilirrubina total, directa, indirecta, y la albúmina. Y por supuesto, como parte del diagnóstico requiere de la coagulación, vamos a tener que tener un dosaje, una medición del RIN que debe superar el 1.5. Entonces, uno va a hacer el diagnóstico de insuficiencia hepática aguda cuando uno tenga aminotransferasas elevadas, con bilirrubina y fosfatasa alcalina a menudo aumentadas, con encefalopatía hepática demostrado por examen físico y un tiempo de protrombina mayor a 1.5. En general, como la gráfica lo demuestra, el diagnóstico siempre se realiza por la combinación de una buena anamnesis, los exámenes complementarios que parten de un examen físico y estudios por imágenes. Si la evolución inicial no logra identificar un agente etiológico, es posible que se requiera de una biopsia hepática como estudio invasivo de la glándula en cuestión. Y por eso sí tenemos que hacer énfasis en estas tres criterios o ítems, que son una buena anamnesis, un buen examen físico y cómo ajustar los exámenes complementarios. En cuanto a la anamnesis, lo importante es tener una historia completa para identificar posibles causas de esta insuficiencia hepática aguda, pero a veces eso
no es posible porque el paciente llega con una encefalopatía hepática grave o está limitado para responder las preguntas o está en coma. Y es por eso que es muy importante, bueno, tener a la familia o al cuidador del paciente para hacerle estas preguntas. Cuándo iniciaron los síntomas, si tiene historia de consumo o abuso de alcohol, si tuvo episodios previos de ictericia, si usa medicamentos, si los medicamentos vienen de una farmacia o, entre comillas, medicamentos de dietéticas, qué dosis usa de los medicamentos o incluso hace cuánto los usa, puesto que algunos pueden ser recetados, pero otros de venta libre, o el uso de suplementos herbales o dietéticos, o de drogas ilícitas. También ten en cuenta, dentro de los factores de riesgo, es el uso de estas drogas o la sobredosis intencional de alguna droga como intento autolesivo o exposición a toxinas, incluida la exposición ocupacional o ingestión de hongos silvestres, factores de riesgo de hepatitis, que dependerá si es la A, la B, la C, la E, etc. Uno tendrá en cuenta diferencias en el grupo etario para ver qué pregunta. Factores de riesgo de isquemia hepática, como es el antecedente de insuficiencia cardíaca o de hipotensión sostenida, un trastorno de hipercoagulabilidad, el uso de anticonceptivos o cierto factor predisponente como son las lesiones oncológicas o malignas. Y por supuesto también tener en cuenta antecedentes familiares de enfermedades hepáticas como es el caso de la enfermedad de Wilson o la hemocromatosis. En relación al examen físico, puede ayudar a identificar la causa de insuficiencia hepática. Algunos hallazgos, como es la ictericia, la hepatomegalia, no obstante son inespecíficos. También pueden ayudar a evaluar complicaciones como es el edema cerebral, es decir, la expresión de esta encefalopatía hepática y de alguna causa infecciosa que le haya dado origen. Por otro lado, por supuesto, tener en cuenta la piel como órgano, analizar, sobre todo si tiene lesiones vesiculares, para pensar en herpes, o si, bueno, yo pienso en enfermedad por depósito de cobre, bueno, hacerle por lámpara de hendidura una valoración para ver los anillos de Kaiser y Fleischer en el contexto de la enfermedad de Wilson. Son algunos datos que uno deberá estratificar dependiendo del paciente que tenga enfrente. Es así como si yo tengo una paciente embarazada, bueno, tendré que evaluar la presión como expresión de, eh, bueno, si se acompaña de proteinuria, preeclampsia y consecuente factor de riesgo para desarrollar el síndrome HELP, que dijimos que tiene anemia hemolítica, alteración de las enzimas hepáticas y plaquetopenia. En relación a los exámenes complementarios, partir de un laboratorio, que este laboratorio esté centrado en el paciente, que además del hepatograma, por supuesto, uno va a pedir un hemograma, la función renal, los iones, potasio, magnesio, calcio, fósforo. Va a pedir serología si sospecho que hay una entidad viral que haya generado esta falla, como es bueno, anticuerpos anti-IgM o IgG para, bueno, hepatitis A, hepatitis B, C, citomegalovirus, Epstein-Barr, entre algunos de ellos. Obviamente en las mujeres en edad fértil, la prueba de embarazo y como marcadores autoinmunitarios, es decir, eh, hepatitis que sean mediadas por anticuerpos, bueno, eventualmente un FAN, un anticuerpo antimúsculo liso, antimitocondrial hepático, antisoluble hepático, dosaje de gamma globulinas, un lactato, si es que lo tengo en mi laboratorio, el amonio, pruebas de HIV, la amilasa y lipasa para ver páncreas. Bueno, son algunas de las variables de laboratorio en la cual uno va a centrar o hincapié o va a hacer hincapié luego de qué hallazgos o qué datos tuve en la anamnesis y el examen físico. Para finalizar con estos exámenes complementarios, voy a evaluar primero con una ecografía Doppler abdominal y si esta no me aporta datos, pensaré si el riesgo de hacer una tomografía con contraste supera el beneficio o no.
Si con todo lo previamente mencionado no logramos llegar a un diagnóstico etiológico, como esta entidad suele tener cierta morbimortalidad asociada, uno hará un estudio dirigido como es la biopsia hepática, que va a depender de cómo esté la coagulación y cuáles sean las características del paciente. Pensará, por ejemplo, en una punción guiada por ecografía o una biopsia transyugular, un abordaje transyugular para evitar o disminuir la probabilidad de sangrado. En relación a diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, como figuran en la diapositiva, uno deberá descartar o discernir de fallo hepático agudo, la hepatitis aguda grave y la hepatitis alcohólica aguda grave. ¿Por qué? Porque tienen diferentes abordajes en cuanto a la terapéutica y diferente pronóstico. Es así como la hepatitis aguda grave suele tener ictericia y los pacientes suelen tener coagulopatía, pero carecen de signos de encefalopatía hepática. Ahora bien, pueden evolucionar a fallo hepático agudo y eso habla de un mal pronóstico, por lo cual uno tiene que tener a la entidad conocida y tiene que darse cuenta si varía el examen físico para eventualmente derivarlo a un centro de mayor complejidad donde haya trasplante. Por su parte, la hepatitis alcohólica aguda grave suele tener consigo el paciente antecedentes de consumo excesivo de alcohol durante muchos años y por lo tanto se cree que tiene insuficiencia hepática aguda sobrecrónica, como se mencionara previamente. Ahora, recordar que un historial de consumo excesivo de alcohol no excluye otras causas de insuficiencia hepática aguda. Este es el ejemplo de un paciente, por ejemplo, etilista que ha consumido paracetamol o se ha intoxicado con paracetamol. Bueno, acá uno deberá tener mente abierta, anamnesis completa, examen físico, exámenes complementarios para discernir entre una causa y otra.